Bienvenidos un día más al epicentro del salseo estambulí, al lugar donde los dramas de las estrellas turcas son diseccionados con lupa de joyero, y donde la discreción, la discreción se la dejamos a los demás. Esperaba este momento con ansias. ¿Listos? ¿Preparados? Porque hoy vamos a hurgar, a excavar, a bucear en las profundidades de un tema que sé que los tiene al borde del colapso nervioso, un tema que con solo mencionarlo, provoca un terremoto en las redes sociales. Así es, mis adorados toques profesionales, hoy vamos a desentrañar el misterio, a desvelar las incógnitas, a exponer las verdades, o al menos, las verdades que podemos construir a partir de los indicios sobre si lo gritamos al unísono. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Han vuelto? ¿Están juntos? ¿Es amor, o solo un truco publicitario magistralmente orquestado? Esa es la santa trinidad de las preguntas sin respuesta. Esa es la obsesión colectiva que me persigue día y noche, la interrogante que retumba en mis sueños y que me asedia en cada publicación de Instagram. Y déjenme confesarles algo desde el fondo de mi corazón cotilla, la respuesta es tan escurridiza como una anguila engrasada. No hay un sí rotundo, no hay un no definitivo, no hay siquiera un tal vez que podamos agarrar con firmeza. Pero calma, que para eso me tienen a mí. Yo, su gurú del chisme made in Turquía, estoy aquí para convertirnos en Sherlock Holmes del espectáculo turco, para analizar cada parpadeo sospechoso, para descifrar cada jeroglífico social media, para interpretar cada like que huele a conspiración. Así que búsquense una almohada cómoda, preparen ese té turco fuerte y humeante, porque este vídeo va a ser un volcán de emociones. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este océano de rumores, especulaciones y teorías conspirativas dignas de Iker Jiménez, un recordatorio vital para aquellos que aún no se han unido al club de los chismosos certificados, suscríbanse a mi canal. Sí, te estoy hablando a ti, que llevas semanas mirando mis vídeos sin comprometerte. No te quedes en la puerta de la fiesta, amigo/A, únete a la orgía de información jugosa. Activa la campanita fundamental, para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que lance una bomba informativa, cada vez que publique un vídeo cargado de exclusivas, primicias y jugosos secretos sobre tus ídolos turcos favoritos. Conviértete en un miembro oficial de nuestra comunidad de salseo nivel experto. Te prometo que no te arrepentirás, o quizás sí, si eres de los que odian las sorpresas. Vale, suficiente preámbulo. Vamos al meollo del asunto. Hande y Kerem. La pareja que incendió la pantalla en Senkalkam, la serie que los catapultó al Olimpo de la fama internacional, la telenovela que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, aunque luego nos diéramos el batacazo con la realidad. ¿Quién no suspiró con cada mirada lasciva entre Eda y Serkan? ¿Quién no se mordió las uñas con cada beso robado bajo la lluvia? ¿Quién no se deshizo en lágrimas desconsoladas cuando la serie llegó a su fin? Yo sí, confieso. Y apuesto doble contra sencillo a que ustedes también. Pero la magia de Hande y Kerem trascendió la ficción. La química era tan palpable, tan explosiva, que los rumores de un romance real comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Y como era de esperarse, los rumores se convirtieron en una verdad irrefutable. ¡Bingo! Hande y Kerem eran pareja, señoras y señores. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno. Vivimos momentos de puro éxtasis viendo sus fotos abrazados en playas paradisíacas, sus viajes románticos a destinos exóticos, sus mensajes de amor en Instagram adornados con emojis de corazones y fuegos artificiales. Eran la pareja perfecta, el epítome de la almohadilla relationship goals. Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad no dura para siempre. En enero de 2022, el terremoto sacudió los cimientos del fandom, Hande y Kerem habían roto. El amor se había esfumado. El sueño había terminado. El mundo del espectáculo turco se detuvo en seco. Los fans se negaban a creerlo, se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una estrategia de marketing o un invento de la prensa amarilla. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso el amor era una farsa? Las especulaciones, como siempre, inundaron las redes sociales, que si Kerem era un celoso compulsivo, que si Hande priorizaba su carrera, que si había terceras personas involucradas, que si Miles de teorías conspirativas, cada cual más descabellada, inundaron el ciberespacio. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdad permanece oculta tras un velo de misterio. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su ruptura.
Han mantenido un perfil bajo, han sido discretos, algo inusual en el mundo del famoseo, y no han ofrecido explicaciones detalladas sobre el fin de su relación. Y eso, mis queridos chismosos, es la gasolina que alimenta nuestra maquinaria especulativa. Ese silencio sepulcral es la banda sonora de nuestro drama particular. Y aquí es donde la trama se complica y las cosas se ponen, si cabe, aún más interesantes. Porque en los últimos meses hemos detectado ciertas señales, ciertas pistas, ciertos destellos de esperanza que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, Ande y Kerem podrían estar jugando al escondite con nuestros corazones, que podrían estar tanteando el terreno para una reconciliación épica. ¿Me siguen el juego? En primer lugar, hablemos de las famosas coincidencias. ¿Recuerdan esas fotos en las que ambos, en momentos diferentes, aparecían en el mismo lugar? Sí, señoras y señores, en la misma playa de arena blanca, en el mismo restaurante con vistas al Bósforo, en la misma ciudad europea con encanto. ¿Casualidad? Imposible. Demasiadas coincidencias para ser producto del azar. Aquí hay gato encerrado, y ese gato tiene nombre y apellidos, Ande Ercel y Kerem Bürsin. En segundo lugar, analicemos los likes sospechosos. Ande ha dado me gusta a varias publicaciones de amigos en común con Kerem. Y Kerem a su vez ha reaccionado a fotos donde Ande aparece radiante y espectacular. Atención a este detalle. En el universo de las redes sociales, un simple me gusta puede ser una declaración de intenciones, un mensaje subliminal, una señal de humo en medio de la tormenta. Nada es casualidad. Pero la bomba atómica, lo que realmente ha hecho explotar la central nuclear de nuestras esperanzas, son los rumores sobre un posible proyecto profesional en común. Sí, han oído bien. Se dice, se comenta, se rumorea con insistencia que Ande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie de televisión. ¿Se imaginan el cataclismo? Sería un bombazo mediático sin precedentes. La noticia correría como la pólvora, los fans enloquecerían, las redes sociales colapsarían y yo tendría material para un año entero de vídeos. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores? Pues bien, fuentes anónimas cercanas a la producción de varias series turcas, fuentes que, obviamente, no puedo revelar para proteger sus identidades y evitar represalias por parte de la mafia del espectáculo, han filtrado información sobre un proyecto que está buscando desesperadamente a dos actores con una química arrolladora y una base de fans sólida como el acero. Y adivinen cuáles son los primeros nombres que cruzan la mente de los productores. Exacto. Ande y Kerem. La pareja explosiva, el dúo dinámico, el tándem perfecto para garantizar el éxito de taquilla. Además, algunos paparazzi turcos de dudosa reputación, pero con contactos en los lugares adecuados, han asegurado haber visto a Ande y Kerem reunirse en secreto en varios puntos estratégicos de Estambul. ¿En secreto? ¿Por qué en secreto? ¿Qué están tramando? ¿Acaso están negociando su participación en este misterioso proyecto? ¿O será que simplemente están intentando reavivar la llama, revivir el amor, resucitar el romance lejos de las miradas indiscretas de la prensa? ¡Ay, Dios mío, necesito un Valium! Y no podemos ignorar el lenguaje corporal. ¿Han visto fotos recientes de Ande y Kerem en eventos públicos? Aunque no se dirijan la palabra directamente, aunque mantengan la distancia física como si tuvieran la peste, se puede percibir una tensión eléctrica en el ambiente, una conexión invisible que los une a pesar de todo. Sus miradas furtivas, sus gestos sutiles, sus sonrisas tímidas, lo dicen todo sin decir nada. Pero seamos realistas por un momento, amigos míos. Todo esto son solo rumores, especulaciones, conjeturas, pistas que hemos ido recolectando como si fuéramos ardillas en busca de nueces. No hay nada oficial, no hay nada confirmado, no hay ninguna declaración jurada firmada ante notario. Ni Ande ni Kerem han roto su silencio. Podría ser que simplemente sean amigos, que se estén apoyando mutuamente en sus respectivas carreras, que estén siendo profesionales y valorando una propuesta laboral interesante. O podría ser que en el fondo de sus corazones, sigan sintiendo algo el uno por el otro, que el amor haya renacido de sus cenizas, que estén intentando mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática y las expectativas desmesuradas de los fans. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Y creo que esa es la parte más adictiva de todo este culebrón. La incertidumbre, la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, la esperanza de que el amor triunfe sobre el desamor, es algo que nos mantiene enganchados como moscas a la miel.
Lo que sí podemos y debemos hacer es seguir analizando cada detalle, cada movimiento, cada publicación en redes sociales. Debemos permanecer alerta ante cualquier señal que nos indique que el amor ha vuelto a florecer entre ellos. Y por supuesto debemos seguir chismoseando juntos en este canal, compartiendo nuestras teorías y nuestras fantasías más locas. Así que mis queridísimos adictos al drama, llegamos al final de este vídeo explosivo. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a ser la pareja de moda? ¿O creen que todo es una cortina de humo, una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. Quiero conocer sus teorías más disparatadas. Quiero saber si comparten mi obsesión. A modo de resumen, podemos concluir que la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén juntos otra vez es un tema que sigue generando ríos de tinta, o mejor dicho, ríos de bytes. Hemos examinado las coincidencias sospechosas, los likes enigmáticos, los rumores de un nuevo proyecto profesional en común y el lenguaje corporal revelador. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes y todo se reduce a especulaciones. Solo el tiempo y los paparazzi dirán si el amor resurgirá entre ellos y si volveremos a verlos paseando de la mano por las calles de Estambul. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo maratónico. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es un espacio para divertirnos, para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y sobre todo, para alimentar nuestro espíritu cotilla. Antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarles qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos vídeos. ¿Qué otras parejas turcas les roban el sueño? ¿Qué dramas están siguiendo con atención? No sean tímidos y compartan sus inquietudes conmigo. Y por último, pero no menos importante, les ruego, les suplico, les imploro que le den me gusta a este vídeo si les ha entretenido, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se contagien de la fiebre Hande Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados chismosos. No se olviden de seguir chismoseando conmigo. Adiós. Y que la fuerza del salseo los acompañe.